Ahora el uso de la tribuna al senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de sanciones por violaciones a la ley. En uso de la tribuna, el senador Flores Ramírez. Muchas gracias, presidente. Vengo a presentar ante ustedes una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión con el propósito, o que tiene como propósito, adecuar el régimen de sanciones prevista en la misma. Se trata de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que aprobamos en esta soberanía y que fue promulgada o fue publicada en el Diario Oficial el 14 de julio de 2014. Como ustedes recordarán, esta legislación se deriva de la reforma constitucional aprobada en el año 2013, reforma constitucional que por virtud de la cual modificamos el artículo 28 constitucional, mediante el cual se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y a través de esa disposición constitucional se le dieron atribuciones, entre otras, por ejemplo, el que tendría a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. En ese mismo decreto de reforma constitucional, en el artículo 4 transitorio, se establecía, la obligación para el Congreso de la Unión de expedir la ley secundaria que regulara a esta reforma constitucional. En ese artículo 4 transitorio se señalaba que en el mismo, lo leo textual, decía: en el mismo plazo referido en el artículo anterior, el Congreso de la Unión deberá expedir un solo ordenamiento legal que regule de manera convergente el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Pues bien, esa legislación, como lo dije al inicio, fue expedida el 14 de julio de 2014 y en su capítulo 15 preveía o quedó establecido el régimen de sanciones aplicable a los operadores de los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión. Es un esquema de sanciones previsto basado en porcentajes de ingresos de los infractores, y en aquel momento se señaló en el dictamen de las comisiones dictaminadoras que tenía como propósito que este nuevo régimen fuera así para homologarlo con el régimen de sanciones de la Ley Federal de Competencia Económica. Este esquema de sanciones en función de los ingresos de los operadores tiene, entre otras razones, el de evitar la posibilidad de excesos en el cálculo del monto de las sanciones, que las sanciones sean equitativas y proporcionales a los ingresos, evitando la posibilidad de que su imposición resulte ruinosa para los infractores a los que les fuera aplicable. Al hacerlo de esta manera, se buscaba, y así se argumenta en el dictamen que ya mencioné, que se evitara ser contrario, o que dicho de régimen, evitara ser contrario a lo dispuesto en el artículo 22 constitucional, por lo que hace a la posibilidad de multas excesivas. De manera muy particular, el artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión prevé las infracciones o los distintos tipos de infracciones a los que me refiero. En ese artículo se detalla de manera muy específica una diversidad de conductas que son sancionables, conductas que quedaron agrupadas en 5 distintas categorías. La primera categoría, que son multas equivalentes al 0.01%
y hasta el 0.75% de los ingresos del operador. Un segundo grupo de conductas sancionables quedaron enmarcadas en sanciones con multas equivalentes de 1% hasta 3% de los ingresos del operador. Una tercera categoría tiene el rango de 1.1% hasta 4% de los ingresos del operador. Una cuarta categoría establece un rango de 2.01% hasta 6% de los ingresos del operador. Y finalmente la última categoría, con el rango de multas más fuerte, establece multas equivalentes de 6.01% hasta 10% de los ingresos de la persona infractora. De manera muy particular, en el artículo 298, en la fracción B, se establece la segunda categoría, como ya mencioné, con multa por el equivalente de 1% hasta 3% de los ingresos del concesionario. Y de manera muy específica se establece en la fracción cuarta de ese numeral B, de ese inciso B, se establece el supuesto de sanción. Y aquí lo que señala o lo que señaló el legislador es otras violaciones a esta ley, a los reglamentos, a las disposiciones administrativas, planes fundamentales y demás disposiciones emitidas por el Instituto, así como las concesiones u autorizaciones que no estén expresamente contempladas en el presente capítulo. Pues bien, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, a partir de su creación y de manera muy señalada, a partir de la expedición de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ha impuesto algunas sanciones con fundamento en esta disposición específica a la que le acabo de dar lectura. Algunos de los sujetos infraccionados con fundamento en esa fracción interpusieron recursos ante el Poder Judicial que fueron de alguna manera conocidos por tribunales, en su momento por juzgados y después por tribunales especializados, y estos asuntos en particular, me parece que fueron dos asuntos o litigios de 4 distintos operadores que por alguna razón llegaron al estudio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien emitió diversas resoluciones y que el 29 de noviembre del año pasado emitió o aprobó una jurisprudencia por la cual señaló que, o la tituló, Telecomunicaciones y Radiodifusión. El artículo 298, inciso B, fracción cuarta de la Ley Federal relativa, viola el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta decisión de la Suprema Corte de Justicia o esta jurisprudencia fue notificada al Senado de la República para que estuviéramos en posibilidad de modificar la legislación para atender esta decisión de la Suprema Corte de Justicia. Para ello, la Corte otorgó un plazo de 90 días naturales a partir del inicio del periodo de sesiones ordinaria para que podamos llevar a cabo esta modificación. Estamos dentro del plazo para poder hacer el ajuste a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y por ello estoy proponiendo esta iniciativa para que de manera muy particular atendamos esta decisión de la Suprema Corte de Justicia. De manera concreta, lo que propongo en esta iniciativa es derogar la fracción cuarta del inciso B del artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y en su lugar incorporar una fracción cuarta al inciso A del artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Esto lo que haría es modificar de manera sustantiva el rango de sanciones aplicables a las conductas que estaban previstas en la fracción cuarta que estamos derogando, que la estamos en realidad trasladando a un rango de sanciones mucho menor, y esto va en consonancia con las consideraciones
que expresó la Suprema Corte de Justicia, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, al analizar este artículo en particular. Básicamente la preocupación de la Suprema Corte de Justicia tenía que ver con el límite inferior para imponer sanciones en este rango. Lo que señalaba es que era un monto o un porcentaje excesivo para el tipo de conductas que eran sancionables, y por lo mismo en la parte considerativa también de su resolución la propia Corte instruye al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que en casos futuros donde se vea la necesidad de imponer sanciones por infracciones a esos supuestos previstos originalmente en la fracción cuarta del inciso B de la Ley Federal, del artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para que en lugar de que utilice el rango que el legislador había previsto originalmente, utilice un rango mucho menor que corresponde al rango previsto en el inciso A de ese mismo artículo. Y esta iniciativa concretamente lo que hace es corregir esto, atender la preocupación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Derogamos esa fracción cuarta que la Corte declaró inconstitucional y estamos proponiendo que los supuestos previstos en esa fracción se trasladen como fracción cuarta al inciso A del artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Por mi parte es cuanto, señor presidente. Lo único que haría es un exhorto, una petición muy sentida a las comisiones dictaminadoras para que podamos a la brevedad dictaminar esta iniciativa, pues se trata de una iniciativa para la cual, o de un tema para el cual la Suprema Corte de Justicia nos otorgó un plazo de 90 días naturales, contados a partir, desde luego, del 1 de febrero de este año. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Juan Gerardo Flores Ramírez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos. Se concede ahora